Cada día las mujeres de todos los países sufren desigualdad y discriminación, y eso no es un secreto para nadie. Se enfrentan a situaciones de violencia, de abusos y un trato desigual tanto en su hogar como en su entorno de trabajo. Las comunidades, de hecho, también, cuando se habla, por ejemplo, de participación, si lo vemos en el ámbito de la ley, del derecho, el tema de la participación política, por ejemplo, cada vez hay más mujeres, sin embargo, siempre somos los que dicen, pero ¿por qué dicen eso si en tal país existe una presidenta mujer? Sin embargo, siempre son la minoría. De pronto no es el tema de discriminación como tal, sino que siempre la mujer en su mente y en su espíritu ha tratado siempre de manejarse con un rol muy diseñado por tiempos de nuestros ancestros, como la cuidadora, la proteccionista, la madre, la esposa, y no se ha podido como que agarrar estos espacios o tomar estos espacios de manera tan importante o tan definitiva como para que se mantenga durante el tiempo, ¿no? Entonces creo que esto ha sido uno de las situaciones o de las razones por las que ocurre el tema de la desigualdad. En muchos países se les sigue negando las oportunidades para aprender, por ejemplo, para obtener ingresos de alguna u otra manera, para hacer oír su voz, para liderar en grupos importantes. Lo veíamos en estos días con una noticia que a todos nos impactó y que nos puso muy felices, como el caso de una larense que fue llamada por la Vinotinto para unirse al equipo femenino, ¿no? Siempre ha sido, esto es una cuestión de fuerza, de poder en la parte del deporte. No pueden ligarse, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no puede ligarse las mujeres con los hombres en un juego de contacto como es el fútbol. Sin embargo, cada vez existen más prejuicios en torno a lo que significa pertenecer a un equipo deportivo de esta magnitud, de casos como deportes que siempre han sido vistos como para hombres, ¿no? Entonces ya empieza el cliché, las etiquetas, las maneras que tenemos muchos de juzgar cuando decimos, ella está en equipo de fútbol, seguro es que tal. O sea, siempre tenemos ese tipo de opiniones acerca de las mujeres cuando las mujeres se muestran interesadas en participar en áreas o en espacios que normalmente han sido llevados por hombres. La mayor parte de las personas que viven en situación de pobreza, lo dice la ONU a través de estadísticas, son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que si analizas el tema de por qué son las más pobres, es por de pronto las oportunidades que se tienen en el mundo entero a la mujer para hacer muchísimas cosas. Les afecta esta parte económica también porque existe discriminación en el ámbito del trabajo. También hay países como en Estados Unidos, y lo digo porque me consta, lo he vivido a través de personas conocidas, que las legislaciones internas allá entre estados proponen un porcentaje de masa laboral femenina igual que la masculina, o sea, le ponen un 50 y un 50. Cuando eso ocurre, pasan cosas como que son mujeres que no están preparadas para realizar labores de hombres, labores de fuerza, labores de contacto. Las empresas, de alguna manera, las empresas constructoras, por ejemplo, estamos hablando del ramo de la construcción, se sienten un poco afectadas con estas disposiciones legales, porque no es igual el trabajo en una constructora que podría ser generado por un hombre a que lo haga una mujer. Eso no es discriminación, eso es sencillamente un tema de que somos diferentes biológicamente, anatómicamente, y por ende hay trabajos que no están diseñados para mujeres. También no podemos dejar de contar el tema de la desigualdad que existe, de esa mayor desigualdad o una desigualdad evidente que existe de acuerdo a las clases sociales, etnia o edad en algunas sociedades del mundo, así como también aquellas que se generan debido a creencias religiosas o fundamentalistas, cosa que nunca vamos a entender porque de verdad no lo entendemos. Sin embargo, hay que respetarlo porque en algunos casos se debe mucho a la cultura de estos países. Ahora, ¿qué es lo que no podría yo pensar en respetar? Si estamos hablando de derechos humanos son todos iguales en el mundo. No puede una mujer morir apedrada o asesinada por hombres cuando consideran que ha incumplido con una situación
que está obligada a hacerlo a través de las leyes que ellos tienen estipulados y que son deberes de la mujer, como por ejemplo el ser fiel, sencillamente aguantar muchísimas cosas. Entonces, eso es lo que no puede ser respetado ni tampoco aceptado en una sociedad que de verdad debería cambiar ya mundialmente y que deberían ser estos temas de penalización internacional. Esto es un tema bien complejo porque los tratados internacionales deben ser suscritos y ratificados por cada país perteneciente, y estos países no se meten en estas legislaciones internacionales de derechos humanos y de tratados internacionales porque sencillamente no se parecen sus leyes a las leyes que tenemos la mayoría de los países del mundo. Entonces, por eso esa es la explicación de por qué nadie puede hacer nada en contra de ellos. Aunque existen legislaciones mundiales, muchos de estos países no están suscritos a este tipo de tratados y por ende no respetan este tipo de condiciones que se les pone, sobre todo en el caso de la mujer, que es algo muy importante de analizar en el mundo. ¿Por qué pienso yo que debería ser algo más globalizado? Porque hoy en día vemos como en nuestros países nos llegan esas culturas, siguen estando aquí, lo vemos a diario, es el multiculturalismo normal que vemos en las sociedades venezolanas. Vamos caminando por una calle y vemos a personas de repente con indumentarias relacionadas a una cultura muy diferente a la de nosotros, y sin embargo ellos tienen como un estado dentro de su hogar porque tienen sus propias leyes. Pero yo ahí les podría recordar, como abogado que soy, que hay un principio en el derecho que se llama principio de territorialidad del Estado, y es que esas personas, aunque tengan una cultura que seguir, no pueden venir aquí a incumplir unas normas que para nosotros son de orden público y que son tan protegidas, como el caso de que en uno de esos hogares ocurriese un maltrato de parte del hombre a la mujer, como su esposa, así tengan otra nacionalidad, tengan otra cultura, igual el Estado venezolano debe inmiscuirse, involucrarse para penalizar este tipo de delitos, que en Venezuela es así, o sea, se penaliza, que sería el maltrato a la mujer en muchos sentidos, porque el maltrato para nosotros existe amparado en la violencia, el delito de violencia de género, y está contemplado de manera psicológica, verbal y física. Entonces, cualquiera de estos tres ámbitos de aplicación de la violencia tienen que ser penalizados dentro de nuestro país a través de situaciones que se presenten, así esa pareja tenga otra cultura y otra manera de vivir. Es un delito de orden público, y cualquier vecino que escuche o que sepa de esto puede denunciar el hecho y debe ser juzgada esta persona. Entonces, ojo con eso, porque no quiere decir que como ellos son así, tienen esa cultura porque tienen otra nacionalidad, entonces se debe respetar sus maneras de vivir. No es así. Entonces, podemos decir que en el mundo entero las mujeres tan solo ocupan el 24% de los escaños parlamentarios a nivel mundial. Solo el 24% de las mujeres ocupan a nivel mundial algún puesto o alguna posición en un parlamento. En el ámbito municipal la situación es aún más grave todavía, ¿no? Y es que tan solo ocupan el 5% de las alcaldías a nivel mundial. Solo el 5%. Las alcaldías del mundo son mujeres, son alcaldesas mujeres, ¿ok? Me parece algo sumamente increíble, porque además que las mujeres estamos preparadas para eso en este sentido, y incluso muy preparadas en este aspecto. Entonces, ¿por qué sucede eso? Me imagino que es por una sociedad, en el caso de los estados donde somos participativos y votamos para obtener a nuestros alcaldes. Entonces, sencillamente las sociedades siguen siendo muy machistas, ¿no? En todas las regiones y sectores, el salario de las mujeres se ha venido demostrando o analizando que es un 24% inferior al de los hombres en cualquier ámbito, ¿ok? Y que es lo que a veces las legislaciones protegen, porque en el caso de Venezuela, en nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, habla de que si hay un igual trabajo debe haber un igual salario. Entonces no debería haber discriminación por sexo, ¿ok? O por género, que ya hemos ido cambiando esa palabra de alguna forma. Sin embargo, sigue existiendo. Lo hemos visto en muchos casos cuando dicen, vamos a contratar a un director de mercadeo. Pero bueno, si es mujer, bueno, si es hombre le colocas tanto, pero si es mujer le pones un poco menos. Siempre se ha visto eso, no sé por qué razón, es un tema de discriminación total,
y de esa falta de igualdad que a veces no tiene sentido, porque muchas veces las mujeres hasta tienen mejor preparación en ciertos ámbitos que los hombres, ¿ok? Porque además que no es un tema de que digamos, no, es que las mujeres son mejores, no, es que sencillamente se puede constatar que la mujer, biológicamente hablando, tiene un tema de pronto de organización, de meticulosidad, en muchos aspectos diferentes al hombre, y que eso debe ser reconocido porque además ha sido reconocido por psicólogos, por psiquiatras, por muchas personas estudiosas de la materia. También por aquí, vamos a leer aquí, dice, casi 2/3 partes de los 781 millones de personas adultas analfabetas son mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que se incumple directamente con uno de los derechos más importantes humanos de la mujer y del mundo entero, que es el derecho a la educación, ¿okay? Me imagino que eso está basado y fundamentado en el tema de que estas culturas y estos otros países no permiten que las mujeres se equiparen al hombre en el tema educativo. También esta cifra es algo muy importante que analizar y que comentarles, que es que 153 países tienen leyes que discriminan económicamente a las mujeres. En 18 de estos países los maridos pueden impedir legalmente, por ejemplo, que sus esposas trabajen. Les repito, en 153 países existen leyes que discriminan económicamente a las mujeres. O sea, ya no quedó solamente en un tema societario, sino que es en un tema legal. Se discriminan económicamente a las mujeres en 153 países. Y en 18 de estos 153 países, los maridos o los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. ¿Okay? Eso es lo que vemos en esas culturas donde la mujer no tiene el mismo valor que un hombre. En todo el mundo, una cifras que arrojó la ONU en un estudio que no tiene mucha data, dice que en todo el mundo 1 de cada 3 mujeres sufre o sufrirá, de acuerdo a estudios que se han hecho, de violencias machistas en algún momento de su vida. Fíjense qué tan interesante es conocer sobre estas cifras que realmente son bastante preocupantes. Bueno, aquí les voy a leer, vamos a escuchar aquí algunos mensajes. Dice por aquí, buenos días, saludos. Me llamo Cristóbal Román Pineda. Pregunto, si en una residencia habita un matrimonio fundamentalista, Irán, Afganistán, por ejemplo, pone el señor, y la pareja es maltratada, los vecinos denuncian la situación a las autoridades competentes, pero la agraviada niega el maltrato porque en su país eso es normal, ¿cómo queda la denuncia de los vecinos? Bueno, Cristóbal, es una buena pregunta, pero como dije en el corte anterior, este tipo de maltrato es un delito de violencia de género, un delito de acción pública, de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona no tiene que ser interesado, no tiene que ser uno de los cónyuges en este caso, o no tiene que ser un hijo, no tiene que ser un familiar. Sencillamente cualquier persona, al ver que está ocurriendo este delito, puede denunciar, y a través del principio de territorialidad del Estado, en donde se tienen que cumplir las leyes. Si usted está viviendo en Venezuela, se tienen que cumplir las leyes venezolanas. Así vive en un apartamento cerrado donde no tenga nada que ver con lo que está pasando adentro, usted debe denunciar, a ella le van a tomar la declaración, y aunque ella niegue el hecho, esto ya está en fiscalía y empieza una investigación, ¿ok? Entonces sencillamente, aunque ella diga que no pasa nada, en Venezuela es un delito, ¿ok? Entonces, si vamos a la práctica real, sí, de que va a costar más, va a costar más, porque esa persona va a decir, va a negarlo, porque eso es normal para ellos. Si dice que es normal para ellos, ya es aceptar el delito, pero si lo niega, entonces viene una investigación de la cual el Estado está obligado a hacerlo, porque como les dije, es un delito de orden público, de acción pública, y sencillamente debe ser penalizado, ¿ok? Entonces, ojo con esto, porque no pueden esas personas traerse esposas para ser maltratadas dentro de este Estado, porque dentro de este Estado se tienen que cumplir con las leyes que tenemos nosotros todos aquí como legislación fundamental, y en este caso existe la ley contra la violencia de género, contra la violencia de la mujer. Entonces es un delito, así que si algo están sabiendo de alguna situación que se esté dando en particular, entonces denuncien, porque
Eso no puede ocurrir de esa manera. Es también importante señalarles que normalmente la justicia de género, nosotros los que entendemos de justicia de género, la vemos como la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos de vida. Sin embargo, esto va mucho más allá, ¿ok? No solamente es la igualdad y equidad en el sentido de que no sean maltratadas o que no sean de alguna manera tratadas de manera cruel o qué sé yo, sino que sencillamente llegan a hablar del trato igualitario, participativo, la posición que tengan en función de cargos en el trabajo, de cómo son tratadas en la sociedad, de cómo son tratadas, por ejemplo, en el sistema educativo, que quería comentarles esto. En el caso de las personas divorciadas sucede mucho. Siempre he dicho que voy a hacer un programa de eso, en algún momento lo voy a hacer, pero voy a estar bien preparada para comentarlo con mucha fundamentación, porque se trata hasta de una denuncia en este caso, cuando los colegios de alguna manera que se hacen llamar religiosos, y lo digo así bien responsablemente porque se hacen llamar religiosos, pero rompen con algunos esquemas igualitarios o de equidad entre el hombre y la mujer, cuando no aceptan los hijos de una mujer divorciada para estudiar, porque ¿qué pasa? Que cuando tú ingresas a tu hijo y te dicen, ¿con quién vive usted en la casa? Bueno, entonces el hijo, bueno, no vivo sola con mi hijo porque soy divorciada. Entonces ya es un motivo para estos colegios religiosos cerrarte la puerta. Sin embargo, el hombre se vuelve a casar y tiene otros hijos con esas personas y sí tiene la opción de estudiar en estos sitios, porque están haciendo para ellos un matrimonio de alguna manera. La que queda por fuera es el caso de la mujer cuando tiene a bien inscribir a su hijo en un colegio religioso y sencillamente ya no está con el padre de él. Creo que son temas de desigualdad y de discriminación que bien deben ser tomados en cuenta, porque esta situación se presenta incluso, tiene un efecto incluso más allá, porque también resulta una discriminación para el niño como tal de una pareja de divorciados. Son muchos aspectos que se pueden evaluar en esta situación. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Por fin vamos a tener una conversación entonces entre las dos. Y gracias a ti, Alexandra, por esta invitación. De verdad me agrada mucho compartir estos temas con mujeres, para mujeres, y con la expectativa de que nos oigan los hombres. Ajá, exacto. Bueno, aquí ya hay dos que escribieron y los dos son hombres. Ya vamos a ir leyendo sus comentarios. Bueno, mira, yo quería comenzar hablando del tema que lo decíamos ahorita con el micrófono en off, del tema de la especialidad que se le ha dado a la mujer por tanto tiempo, hablando de que o sea, la ha llevado como que a una zona donde de repente hay que pensar, es que ella debe ser tratada de otra manera porque es mujer. O sea, se le da una especialización, y yo siempre he dicho en estos programas que cuando tú le das especialidad a alguien, lo haces especial. Claro. O sea, sencillamente, ¿y qué significa especial? Eso es discriminación. Claro. De hecho, muchas leyes han cambiado en función de eso. Y aquí en Venezuela tenemos una razón suficiente para hablarlo, que es la ley que antes protegía a la mujer y a la familia, y en la familia estaba involucrado el hombre. Se derogó esa ley y ahora solo protege a la mujer. Entonces esa especialidad, somos los primeros, en este caso los legisladores, que estamos discriminando a la mujer, ¿no es así? Sí, ciertamente es así. Y justo yo he tenido pues siempre la característica, trabajando con los temas de las mujeres, el que me pronuncio a favor no de vernos desde lo que nos hace especiales, sino de lo que nos hace mujeres y de lo que nos hace diferente, y que constituye como nuestro capital como seres humanos, ¿verdad? Para hacer propuestas, para de alguna manera participar o aportar algo, claro, a la sociedad. Aportar y entender que si en el universo pues existimos hombres y mujeres, es porque ambos somos necesarios y diferentes, porque es que si no hubiese diferencias, pues no existirían los géneros, serían un solo género y se acabó. ¿Okay? Entonces yo creo que el trabajo que la mujer tiene que hacer, ¿verdad? Para primero visibilizarnos, salir como de esa oscuridad en la que el machismo, el patriarcado y todo lo demás pues ha ocultado a la mujer,
es no desde la zona de la victimización, porque así también siempre se nos ha visto, pues, ¿no? La mujer bueno, que siempre estuvo en desventaja, como realmente lo es, sí, ¿no? lo era. Es la mujer, pues, que todo le cuesta más. Yo creo que ya llegó el momento de que entendamos que el poder no se otorga ni se pide, el poder se conquista. Okay. Y no lo vamos a poder conquistar sino desde el reconocimiento de lo que somos como mujeres, de lo que nos hace diferentes, y de lo que podemos aportar diferente. Y amar esas diferencias además, claro, porque son normales, como dices tú, si no hubiese un solo género. Claro, a mí me preocupa mucho porque yo tengo muchísimos años trabajando con los temas femeninos, y prácticamente en los temas femeninos caí por accidente, que digo yo, ¿no? Porque una de mis especialidades es el trabajo con parejas, y normalmente siempre veía que en las problemáticas de pareja aparecía una mujer que se sentía menos subyugada, maltratada, y eso me fue llevando poco a poco a centrarme mucho en este tema de la discriminación, de la falta de oportunidades, de todos, inclusive las creencias limitantes que hemos desarrollado como género para no avanzar, aún queriéndolo, ¿okay? Y que nos han mantenido pues estancadas es en una lucha como contra el otro género, ¿okay? Contra el otro sexo, pues, ¿no? Y yo siento que desde las luchas donde buscamos es no desarrollar un poder personal, sino tener poderío, porque el poderío tiene que ver con la conquista de un poder básicamente social, donde uno se impone sobre el otro, y yo no creo en eso. Claro. Yo creo en la complementariedad de los géneros. Mientras lo veamos desde el punto de vista que tenemos que desarrollar es un poderío, como lamentablemente muchos movimientos feministas han encaminado esto, y que tristemente claro, han hecho mucho daño a los que entendemos el feminismo de una manera diferente. Claro que sí. ¿Okay? A mí hay una frase que me gusta mucho de Mary Stonecraft, que dice, yo no quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino que tengan poder sobre sí mismas. Okay. Porque solamente desde el desarrollo del poder de nosotras mismas, nosotros vamos a avanzar ofreciendo lo mejor que nosotros podemos dar desde nuestro género. Claro. Si partimos de la idea de que somos diferentes, y pues psíquicamente tenemos una energía interior femenina, claro. El hombre tiene una energía interior femenina y masculina, nosotros la tenemos masculina y femenina también, y que son distintas, y que desde lo que nosotros podemos ser como mujeres, siempre resaltando el valor de lo femenino y entendiendo que desde allí, pues, en la medida que nosotros podamos hacer aportes, vamos a ser más reconocidas. Entonces, creo que podríamos avanzar más rápido. Es lógico que un hombre que escucha la frase empoderamiento como la obtención de poderío, se asuste. Muchas veces moleste. Yo en mi consulta a veces tengo que llamar a los esposos, a los novios, porque entonces dicen, sí, ya estás yendo donde esa psicóloga, ahora te vas a convertir en una mujer empoderada, que es así como la descabezadora de hombres, ¿no? Ajá. Entonces a veces yo los incluyo en el trabajo con las mujeres para que entiendan cuál es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Y que yo siempre he entendido que el hombre inteligente es el que va a poder aceptar a una mujer que va desarrollando su poder personal. Así es, eso es importante. Y es el que va a ser capaz de hacer alianzas con ella, contemplando lo mejor que hay en el otro y aceptando esa complementariedad, ¿no? Entonces, ¿Qué opinión te merecen toda esa cantidad de movimientos feministas que han sido, que ya, de hecho los han llamado como feminazis, porque sí, yo creo que ya el fundamentalismo o el radicalismo ya pasó a ese otro nivel, o la raya en este caso, porque
realmente se empezaron a ver estos movimientos en países latinoamericanos que, si yo lo estudio más a profundidad, la historia de estos países han sido pasar de, por ejemplo, dictaduras, que fue el caso de Chile, creo que aquí fue donde comenzó todo, y empezó a verse estas mujeres fundamentalistas a reclamar unos derechos que realmente exacerban el tema femenino. Yo no quiero verme representada por una mujer así en un movimiento de eso. O sea, no me incluyas a mí en ese proceso, porque sencillamente no puede ser mi voz una situación tan radical a lo que han llegado. O sea, de verdad me parece algo que no. O sea, ¿qué opinión te merece a ti? O sea, si tuvieras la oportunidad de tener a una de esas personas en tu consultorio, ¿cómo la tratarías? Mira, yo no creo en el feminismo, ¿verdad?, que busca irse como al otro extremo, porque entonces estaríamos cambiando, ¿verdad?, el poderío machista por el hembrista, ¿ves? Exacto. Entonces es como más de lo mismo. Ahí estaríamos desconociendo, primero que el mundo está hecho de hombres y mujeres, por eso... Y que se necesitan ambos. Por eso siempre, inclusive, es mi opinión personal, pero yo, por ejemplo, a mis hijos nunca los quise tener en un colegio que no fuese mixto, porque yo le decía, pero es que el mundo está hecho de hombres y mujeres, de niños y niñas. Y es lo que va a haber en la sociedad de aquí a toda la vida. Y tiene que ir desarrollando mecanismos de interacción, mecanismos de brega para vivir en una sociedad que es mixta, pues, ¿no? Y diversa. Bueno, yo tampoco quisiera vivir en una sociedad donde dominara el hembrismo. Claro. ¿Ve? Porque seguiríamos en las luchas de poder, seguiríamos desperdiciando un capital importantísimo que es el que está representado en la masculinidad, ¿verdad? Y en complementariedad con lo femenino. Y en ese sentido es que nosotros debemos avanzar. Entonces yo creo que, por eso yo decía que tenía la expectativa de que, bueno, cada vez más hombres nos escuchen, y que entendamos que de lo que se trata es que podamos vivir en un mundo donde los géneros no estén enfrentados, sino que puedan aliarse. Y para eso tenemos que corregir la animadversión que hay, porque cuando a la mujer feminista se le identifica como una mujer que es antimacho, que es antihombre, o que es hombruna, ¿ok? Porque ese es el otro detalle, que yo me doy mucha cuenta que a veces me vienen mujeres a mi consulta que entienden que empoderarse es seguir estereotipos o modelos masculinos, y entonces que para poder conquistar en la sociedad espacios tienen que masculinizarse, y eso es terrible, es un error, porque si tú te tienes que masculinizar, tú estás perdiendo lo mejor que tú tienes de ti, que es lo que te diferencia del otro. Es lo que te diferencia del hombre. Entonces uno ve que muchas mujeres sienten que, bueno, el hombre que habla más duro es el mejor líder, que el que habla más duro es el más asertivo, pero que vemos que cuando una mujer intenta hacer lo mismo y hablar duro, esa es una loca. Una loca, una insoportable. Esa es una descontrolada, ¿verdad? Pero, ¿por qué se ve así? Se ve así porque eso no forma quizás parte de la esencia de nuestro género. La mujer, su energía interior es más acogedora, más afectiva, es más emotiva, claro. es más aplomada, es más contenedora, es más inclusiva, Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver eso que nos diferencia de los hombres, claro, ¿verdad? Y promocionarlas. Fíjate que no somos iguales y ya. No somos iguales. Fíjate que en el 2016 el Instituto Peterson, que es un instituto de economía, de economía internacional, ¿verdad? Ellos hicieron un estudio en 91 países con casi 22.000 empresas, donde ellos logran demostrar que las empresas que tienen más del 30% de mujeres en puestos de liderazgo son 50% más productivas que las empresas donde solamente los liderazgos son masculinos.
Entonces, sabiendo estas cosas, ¿por qué nosotros, en vez de quejarnos, no nos desarrollamos, no trabajamos dentro de nosotros, para nosotros decir, yo como mujer le ofrezco a tu empresa, o le ofrezco a tu sociedad, o le ofrezco al mundo, o cualquier contexto donde yo me maneje, yo soy capaz de ofrecerle esto? De ofrecer las diferencias que tengo con el hombre y que les van a servir a ustedes en el campo. Claro, ¿cuál es el provecho, verdad, que ustedes obtendrían si ustedes de alguna manera compran esto que yo les estoy ofertando? Claro, así es. Nos decías, Mari Carmen, antes del corte, de algunas cifras que le han señalado al mundo, de que se ha descubierto o se ha comprobado de que muchas veces cuando existe una gran cantidad de masa laboral en mujeres, demuestra o ha demostrado de que son más efectivas estas empresas en este sentido por algo natural que tiene la mujer. De pronto, yo lo decía en el corte anterior, meticulosidad, disciplina, muchas cosas que a veces los hombres carecen, y no por llamarlos que están en desventaja, sino que es algo orgánico, biológico. Por ahí dicen, los hombres tienen 2 botones, on, off, las mujeres tienen 800.000, ¿no? Entonces creo que en eso se basan muchas cosas, la efectividad de la mujer en tantos, pero en tantos aspectos de la sociedad, que bien vale ser destacado. Sí, yo pienso que necesitamos empezar a hacer un llamado a las mujeres a reflexionar sobre eso que nos distingue como mujeres y que nos diferencia del hombre, porque a veces es increíble. Tú le haces la pregunta a las mujeres, ¿qué sientes que hay en ti que es distinto a los hombres? ¿Ok? Y que forma parte de tu capital como mujer, pues, ¿no? Y las mujeres a veces se quedan como en blanco, ¿no? Entonces yo digo, oye, ya va, tenemos que crecer partiendo del reconocimiento de lo que yo soy, no de lo que es el otro, para yo generar modelos imitativos, sino para poder identificar eso que está en mí, que yo puedo desarrollar y que yo puedo poner al servicio de la humanidad, de las sociedades, etcétera, ¿no? Las mujeres necesitamos entender que cuando nosotros participamos en algún contexto, sea pues laboral, sea político, etcétera, nosotros lo hacemos desde unas características personales que, si nos logramos manejar con sentido de autenticidad, porque nosotros tenemos que crecer desde la autenticidad, desde la coherencia, porque todo. A veces estamos levantando banderas, ¿verdad?, que promueven la igualdad, pero cuando estamos accionando en nuestra casa, en nuestros contextos inmediatos, estamos accionando desde el machismo, por ejemplo. Por eso a mí me parece que en algún momento comentemos el tema del micromachismo, porque es increíble como muchas mujeres no se dan cuenta que ellas promueven el micromachismo, pero por otro lado dicen, yo quiero una sociedad de igualdad, pues, para hombres y mujeres. Bueno, entonces, es tan interesante ese punto que voy a comentar esto, que lo vi también en la sociedad chilena. De verdad, a mí me parece increíble lo que está sucediendo en Chile en base a este feminismo radicalizado. Y es que veías marchas en la calle, protestas de mujeres que decían que debían ser tratadas igual al hombre, ¿qué tal? Entonces, unas cosas totalmente ilógicas, por ejemplo, no te quites el vello de las axilas, o no tienes por qué andar ocultando tu periodo menstrual, unas cosas realmente fuera de orden. Pero cuando uno de los legisladores apoyó el caso y dijo, como lo apoyo, entonces también quitemos las leyes en donde favorecen a la mujer, por ejemplo, en el tema de los partos, cuando están embarazadas y tienen sus hijos, entonces le dan reposo laboral, reposo no sé qué, entonces ahí se le vino todo el mundo encima. Entonces, ¿dónde está la coherencia en eso? Claro. Si somos iguales, entonces ¿por qué tiene que haber especialidad en muchas cosas hacia la mujer? Claro. Es mejor decirse diferente. Lo importante es que asumamos que las mismas mujeres promovemos esa especialidad. Ajá, pues, claro, que tú llamas, ¿no? ¿Qué es el micromachismo? Bueno, ese término lo propuso un psicólogo de apellido Bonino, del año 90-91, y era para aludir a ciertos comportamientos que se habían normalizado, pero que promovían de una manera muy sutil las prácticas machistas, y que incluso las mismas mujeres
los difundíamos, pues, ¿no? Por ejemplo, lo vemos de muchas formas. Ustedes van a un baño público y ustedes van a ver que en el baño público, si hay un señor que ese día le tocó salir con un bebé, no encuentra dónde cambiarle el pañal, porque en los baños de hombre no hay donde cambiar un pañal. Exacto. ¿Ok? Entonces cuando ya tú ves que ese stand para cambio de pañales está solamente en el baño de las mujeres, estamos en presencia de un micromachismo. El mensaje es, las mujeres son las únicas que cambian pañales. ¿Ok? Para dar un ejemplo, ¿no? Como esos hay muchos. Yo en alguna oportunidad le he escuchado a algunos pacientes, sobre todo después de toda esta crisis económica y tal, me dicen, mira, mi marido se quedó sin trabajo, tiene un año sin trabajar y tal, pero, bueno, cuando vamos a comprar, yo le doy mi tarjeta para que él pague. Y yo le digo, ¿por qué tú le das tu tarjeta para que él pague? Entonces me dice, bueno, porque es que se ve feo, ¿verdad? Que bueno, que él ande ahí y que yo sea la que pague. Ajá, pero ¿por qué? Entonces, claro, ahí se ven enredadas en esa pregunta, y le digo, bueno, pero si en ese momento la que está llevando el sustento a casa eres tú, paga todo y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, cuando una mujer ya está diciendo ese tipo de verbatim, está haciendo una práctica micromachista, donde dice las mujeres no pueden aportar, o no pueden ser mantenidas, o no pueden ser sostén de la familia. ¿Ok? Por ejemplo, lo vemos muchas veces cuando a lo mejor uno sale con la pareja de uno, o un amigo, quien sea, y bueno, no sé, yo quise pedir un gin tonic, pero él por cualquier razón quiso tomarse un refresco. ¿A quién le va a poner el camarero el refresco? De una vez, claro. Entonces uno suele cambiar la bebida, ¿no? El jugo es para allá, o el refresco es para el otro lado. O sea, el mensaje es, las mujeres no deben consumir alcohol. Las bebidas suaves son para las mujeres, ¿verdad? Y como eso, hay una cantidad de cosas que ocurren y que nosotros las vemos como normales, que las vemos como normales. Son parte ya de nuestra idiosincrasia. Claro, cuando por ejemplo el papá de unos niños ese día se queda a cuidar a sus hijos, porque porque la pareja tiene que salir, la mujer tiene que salir o lo que sea, a veces la misma mujer le dice, ay, te dejaron de niñera, no de niñero, de niñera. Cuando se dice te dejaron de niñera, es porque estamos asumiendo que el cuidado de los niños no más de las mujeres. Y si a ti te pusieron a cuidar de los niños, eres una niñera. Entonces, como eso, si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, yo tengo, por un asunto mío personal de coherencia, a mí no me gusta compartir chistes sexistas, ni que expongan al hombre y lo pongan en minusvalía, ni que pongan a la mujer y lo pongan en minusvalía. Pero ustedes ven las redes sociales, están full de chistes sexistas, ¿ok? Y en relación a las mujeres mucho más. Bueno, fíjate que ahora que dices eso, pasó algo increíble con Marco Música, se llama el Marco Música, que él se viste de mujer, interpreta a mujer y se pone como la mujer fastidiosa, celópata, tal. Y en TikTok lo vetaron. Y ahora no puede hacer nada, lo hace a través de otras cuentas. Tenía no sé cuantísimos millones de seguidores y lo sacaron de las redes porque ya ellos se metió con algo importantísimo, que era el tema de la discriminación a la mujer. Claro, y el asunto es que cuando lo normalizamos, nos reímos, lo compartimos, ahí está el micromachismo. Lo vemos como que eso es normal. ¿Ves? Y vamos transmitiendo el mensaje y vamos alimentando las creencias limitantes que nos permiten avanzar como géneros, porque eso está allí, calando subliminalmente en forma de un chiste, en forma de cualquier comentario, frase estereotipada que hagamos en relación a eso. Y tenemos un banco de creencias limitantes que compartimos hombres y mujeres, que nos desfavorecen en muchos momentos a las mujeres, pero que no nos damos cuenta de que esa narrativa debe ser cambiada. Nosotros necesitamos cambiar nuestras narrativas. Hombres y mujeres deben cambiar sus narrativas, ¿ok? Porque no podemos crecer desde la incoherencia.
La piedra angular de la salud mental es la congruencia, la coherencia. Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo actúo tienen que ir por el mismo carril. Claro, un derecho no es un derecho de las mujeres, pues hay infidelidad masculina y femenina, eso ha existido siempre, ¿ok? Pero que no podemos usar esas cosas como un instrumento de lucha para demostrar quién es más fuerte y quién es más bravo. Que tenemos que ser iguales porque tenemos que darle tú haces, respuesta. Yo también hago, o sea, tú llegas de madrugada, sí. Yo voy a llegar de madrugada porque tú llegas de madrugada, porque a mí como mujer no me va a definir la conducta de un hombre. O el tema de la violencia de género, yo te golpeo porque igual ustedes también son golpeadores, o sea, no radica en eso el tema, radica en que nadie debe golpear a nadie, o sea, en tal caso. Esa es la idea. Por aquí escribe Dixon y dice que se encuentra en Caracas, saluda desde Caracas, está en sintonía por la web www.fama.fm y dice gracias, bendecido día, excelente programa. Y nos escribe también, dice buenas tardes Alexandra, ¿cómo estás? El abogado Nun Serpa. Él comenta, en Afganistán las mujeres no tienen derecho a nada, para estudiar deben hacerlo en cuevas. Dígame cuándo van a dar a luz, debe ser varón. Si es hembra, la madre sale por la puerta de atrás del hospital, no vale nada. Sí, así es. Tristemente, bueno, son sociedades ya extremas, ¿no? En lo que es el tema de la discriminación. Y bueno, esas narrativas culturales son difíciles de desentrañar porque claro, están tan arraigadas que han llegado hasta estos lugares, que es lo que yo decía en el corte pasado, que la primera parte del programa decía, cuando tú tienes esa cultura tan cerca a ti, porque a mí me ha molestado muchísimo, nosotros cuando vamos a la playa, que tenemos un apartamento allá, en la piscina llegan a veces personas de esas culturas y tú ves que el hombre se baña en la piscina con su short, tú sabes, bronceado, bien, y la mujer está con su burka en pleno sol, que solamente se le ve en parte de los ojos y tal, y ahí aparece, a mí me parece es una forma de maltrato y en este país debería ser penalizado eso, porque si usted tiene ese tipo de cultura, no lo haga en la calle, bueno, fíjate porque que, eso es chocante. Claro, y fíjate que mi esposo es anestesiólogo, ¿no? En estos días conversaba conmigo y me dice que tuvo que intervenir quirúrgicamente a una paciente que pertenece a una de estas culturas y llevan el velo y todo lo demás, y me dice, yo no sabía cómo hacer para intubar a esa paciente con ese, que estaba pero yo le digo, con eso. Ya va, pero ¿cómo que no le quitan eso cuando va a entrar a pabellón y le ponen el gorro y todo lo que le ponen a uno, ¿no? Y me dice, no sé, ya no le pude, pero hubo un momento donde tuve que retirarle un poco eso por el acto quirúrgico y después yo no le sabía poner eso, entonces tuve que pedirle ayuda a la enfermera, ¿cómo va puesto eso? Ayúdenme a ponerle eso, porque la angustia de que si la señora se iba a despertar y se sienten sin eso, vejadas. Me imagino que era porque pues los médicos eran hombres o no sé, pues entonces me parece que esos son... Sí, creo que es porque es hombre, porque también conocí un caso de una señora que mandaba a cerrar la peluquería para poderse que le plancharan el cabello, se lo secaran, se lo lavaran y no podía ver nadie. Claro, entonces claro, ya esas son situaciones como muy extremas que bueno, van contra toda racionalidad. Claro, porque es algo totalmente anormal y así digan, no, hay que ser respetuosos de esas culturas, es que estamos en un país que no tiene por qué respetar eso, porque a mí eso me parece maltrato. Claro. Tan sencillo como eso, imagínate que esa burka a esa señora le propiciara una infección en el quirófano porque por algo existen los lineamientos. Entonces, ¿qué ley es más fuerte que la otra? Sí. Entonces creo que ahí a mí eso y lo comento porque me impresionó muchísimo, porque yo le decía, pero no entiendo cómo va, si a uno le quitan todo y tú no puedes entrar con nada de la ropa de afuera al ambiente quirúrgico, me dice, bueno, no se le pudo quitar. Y fue complicado, me dice, porque imagínate, tienen que manipular y esas la boca. Cosas deben ir siendo denunciadas, porque a mí me choca cada vez que veo eso, digo, eso es maltrato, eso es violencia de algún tipo, cuando ves a una mujer totalmente tapada, en pleno sol, vestida de negro y que los demás, que ellos estén disfrutando, tomando licor, bañándose en una piscina o en la playa y la mujer en esa situación. Sí, así es, evidentemente pues son... reglas que bueno, que no han caducado lamentablemente, carentes de todo tipo de racionalidad. Totalmente. Y cuando tú hablas, Mari Carmen, del tema de la coherencia, que yo quiero ir un ratito a eso para comentar algo.
Cuando se habla de la coherencia y resulta que ves a mujeres resaltando un tema de su presencia, de su físico, para poder calar, estoy aupando ese machismo. Una cosa es que, bueno, mira, no sé, yo disfrute mi cuerpo, a mí me parezca lindo, claro. Bueno, yo lo quiero lucir, pues, porque a mí me parece que está bien, que está bonito. Pero cuando yo uso eso como un recurso para tener la atención, para llegar, para tener más oportunidades, esa hipersexualización, no voy a decir ni siquiera sexualización, porque todos somos seres sexuales, es la hipersexualización. Yo lamentablemente veo a veces a mujeres que no dudo de sus capacidades. A lo mejor dudan ellas mismas de sus capacidades. Claro, quien dudan son ellas mismas, pero cuando yo las veo en sus cuentas profesionales, y quizás cuando salga de aquí voy a encontrar una llave que me va a quemar una hoguera, pero lo tengo que decir, porque de estas cosas hay que hablar y hay que hacer pensar a la gente. Cuando yo en una cuenta profesional tengo que hipersexualizarme, porque esa es la manera de captar más atención, de posicionarme más. Ahorita con el tema de las redes no te quiero ni contar. Ya yo tengo un problema, claro, porque si yo creo en mis capacidades, yo no tengo que usar como un señuelo, claro, mi sexualidad para atraer. Y ahí voy a un tema que es sumamente importante, ¿verdad? Que es ese síndrome del impostor que normalmente vivimos más, o lo vemos más, es en el sexo femenino. El síndrome del impostor es esa sensación permanente de que aunque tú te prepares mucho, sepas mucho, te hayas desarrollado mucho, sigo sintiendo la sensación de que todavía no es suficiente, de que no lo hago tan bien, de que me falta algo. El síndrome del impostor es un síndrome que lo viven más las mujeres que los hombres, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Sí, yo he visto a veces mujeres muy preparadas y digo, pero ¿por qué se tiene que hipersexualizar si esa mujer es tan preparada, tan valiosa, tan buena en lo que hace? Salen diciendo algo y abajo, en vez de decirle qué interesante tema, tal cosa, opino tal cosa, le dicen qué bella, qué espectacular. O sea, eso es lo que quieres. Si eso es lo que quieres, canta, ponte a cantar una canción. Por supuesto, ¿ves? Entonces, también tenemos que vencer ese síndrome del impostor, que no tiene que ver con otra cosa que no sea, ¿verdad? Un pobre desarrollo de tu autoestima, de tu autoconcepto, donde yo no tengo que validarme a través de la opinión de un tercero. Yo me tengo que enfocar coherentemente, ¿verdad?, en todo aquello que hay en mí. ¿Cómo yo puedo capitalizar mis recursos para ofrecer lo mejor que yo puedo dar? Eso se llama igualdad con los hombres, tal cual, claro. Entonces, es desde ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, porque el poder es una conquista, como dije al principio. Yo no tengo que esperar que a mí nadie me dé poder, yo lo voy a conquistar, ¿ves? Y lo voy a conquistar desde lo mejor que hay en mí, de lo que me hace diferente a los demás. La gente que triunfa es aquella que no ha tenido miedo a mostrar lo que le hace diferente. Entonces yo no tengo por qué vivir de estereotipos, y muchísimo menos de estereotipos masculinos. Yo no tengo por qué perder la esencia de lo que soy como mujer, masculinizarme. Por eso fue que a los primeros movimientos de feministas, la gente decía, es que esas tipas son unas machorras, la palabra es horrible, pero así era como lo decían, son marimachas, son... Y era ¿por qué? Porque era como que estuvieran bravas de ser mujeres, o sea, como que no es algo que les gustara. Sí, y eran... porque si tú quieres usar, yo se lo decía a mi hija de 17 años, porque ahorita la moda está, Mari Carmen, en que las niñas de esa edad están muy a favor de este tipo de movimiento. Y yo le decía, Dani, es que no necesitas tener pelo en las axilas para decir que, porque tú estás queriendo ser igual al hombre. O sea, ¿tú crees que eso está bien para ti? ¿Tú crees que una mujer que está pendiente de su olor, de su limpieza o algo, está bien parecerse al hombre en ese aspecto? Porque no nos parecemos en las cosas realmente importantes. Claro. Entonces ella como que no le entraba, porque de verdad el muchacho está preparado hoy en día para esas cosas que para mí no es más que una moda. Claro, yo tengo un ejemplo que siempre doy. Yo tengo 38 años haciendo psicología clínica, particularmente terapia de pareja,
y familiar, y pues por supuesto estos temas del desarrollo personal de las mujeres. Y yo veo, por ejemplo, que cuando una mujer tiene su matrimonio en una crisis, está viviendo una crisis marital o está atravesando por un tema de infidelidad, es increíble porque todas sus energías enfilan hacia adelgazar, a operarse, sí, a ir más a la peluquería, a comprarse la mejor ropa de moda. Y me ha sido muy útil escuchar a los hombres, incluso de esas mismas parejas, donde ellos mismos me dicen, bueno, es que ella ahora le dio por operarse, ahora le dio por... y ahora está toda buenota. Ajá, mira las uñas que carga, me decía estos días a alguien, ella nunca ha tenido las uñas así, ella nunca se ha vestido así, y ella cree que el problema está ahí, y el problema no está ahí, me decía. Entonces él me enunciaba más una serie de problemas que tenían que ver con lo psicológico, con su interior, claro, ¿verdad? Con su actitud, con su poca disposición incluso a representar una verdadera alianza con él, a ser un par de verdad, porque es que la palabra pareja viene del latín par, claro. Paris, que significa parecido, significa pares. Entonces, eso lo escucho yo de muchos hombres, ¿no? En una oportunidad escuché dos frases que a mí me marcaron muchísimo, ¿no? Que eran hombres que, bueno, las mujeres se quejaban de que sexualmente no las buscaban, que las habían abandonado sexualmente, y ellas decían, bueno, pero yo soy una mujer bonita, él me ha abandonado completamente. Incluso me llegaron a decir, ¿será que él es gay? ¿No? Entonces cuando yo hacía el estudio clínico de su compañero, yo veía, bueno, no tiene una depresión, no tiene una relación extrapareja, no es gay evidentemente, y yo les preguntaba, ¿qué crees tú que te ha alejado sexualmente de tu compañera, que ya no te apetece, que ya... Hubo uno que me dijo, licenciada, yo le voy a decir algo, para mí tener sexo con ella es como tener sexo con una pantera. A mí eso me impactó demasiado. Y yo le digo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Entonces me dice, bueno, ¿usted se imagina lo que es tener sexo con una pantera? O sea, yo no tolero la agresividad de ella. Imagínate. Yo no tolero la agresividad de ella. Hubo otro señor... O sea, no en la relación sexual como tal, sino en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Y él se había deserotizado. Otro señor, un poco ya de más edad, que me dijo, muy sencillito, la pregunta que usted me está haciendo le voy a dar la respuesta. Yo me siento con ella en la cama como si yo estuviera en una relación homosexual. Porque oye, ella es la que fue durísimo, y yo le digo, ¿cómo es eso? Dios. Y me dice, porque yo siento que ella está en una competencia permanente conmigo, ¿verdad? Quiere como cubrir el rol del hombre. Y yo siento que ella quiere ser el macho en la relación. Imagínate. Y eso es psicológicamente para mí, de verdad, es como estar con otro macho. Así me lo respondió. Las mujeres, si tenemos que llorar, lloramos. Exacto. Y si nos tenemos que emocionar, nos emocionamos. Y si tenemos que ser vehementes, somos vehementes. Claro. Pues, ¿ves? Así es. Entonces, al venir esa capacidad del corazón, el compromiso, pues somos mujeres tremendamente comprometidas. Hay muchos hechos sociales que han demostrado que las mujeres han liderado, ¿verdad?, procesos de una manera comprometida, vehemente, con una gran tenacidad, con una capacidad de compromiso excepcional, pues, ¿no? Las mujeres somos más empáticas. Total. Entonces, desde la empatía, ¿verdad?, y desde la mejor gestión de las emociones, no tenemos tabúes para manejar nuestra emotividad, pues creamos en las organizaciones, por ejemplo, contextos de mayor felicidad organizacional. Claro. El clima de trabajo se hace mucho más positivo. Total. Y eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar y decir, tengo esto que ofrecerte. ¿Ve? Pero esas cosas a veces no las vemos, porque nos han enseñado a verlas como debilidades, como lo que nos hace frágil, como lo que nos hace débiles, el sexo débil. Así es. Ok, no señor. O sea, nosotros
tenemos que entender que eso cuando lo desarrollamos nos da ventaja competitiva, pues, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque de verdad ahí es realmente donde está la diferencia de un hombre y una mujer, y esas diferencias nos tienen más bien que acercar, nos tienen que hacer sentir orgullosas de tenerlas. Mari Carmen, se nos fue el programa, de verdad que fue muy interesante, de hecho casi ni hablé, todos los oyentes deben estar impresionados porque yo hablo mucho y a mí muchas veces no dejo hablar a la gente, pero de verdad que me encantó y quiero que de una vez comprometerte a una segunda parte donde vamos a hablar en otro aspecto de estas mujeres, de lo que vemos hoy en día, las muchachas, las niñas que se van convirtiendo en mujer y que vamos viendo unas conductas que muchas veces resultan ser las conductas de moda más que las conductas que deberían de traer, claro. Sentidas, exacto. Ese es el término. Entonces, de verdad, muchas gracias. Recuérdanos tus redes sociales. Sí, mi red social donde estoy siempre activa desde el punto de vista profesional es Instagram, @psicologiarte. Psicologiarte con la P adelante. Ajá, con la P adelante. Psicologiarte es Mari Carmen Rivas y como les dije, ya tengo el compromiso de hacer otro programa relacionado con mujeres, pero desde otros puntos de vista. Nosotros